hoy día le hemos sumado esta mascarilla o esta máscara facial. ¿Te fijas, no? Que andan todos ahora con máscara facial, mascarilla y máscara facial, como Marcelo. Siempre han andado con dos full face, con el full face y la mascarilla. Mira, yo no la había visto. Yo no la había mira, visto. Ticofu, todos andan con doble. Bueno, cosas entonces que las de pasan. antes eran más buenas, no se veían. Estas son borrosas. Estas son más pecas, están gastadas, le echaron alcohol. Así es, no. Oye, pero tal como dices tú, Julio, 30 camas quedaban ayer en la región metropolitana. Ayer vi al doctor París en una entrevista en la noche en un canal amigo, donde decía que hoy día quizá había un poquitito más de camas disponibles, 32 o algo así, pero estamos en una situación crítica. De hecho, en toda la pandemia no habían habido tan pocas camas disponibles en la región metropolitana. Estas 32 camas, o 30 camas, estamos hablando en la región metropolitana, no a nivel país. Pero obviamente una situación muy, muy compleja. Igual me llamó la atención que el ministro decía que hacia el 15 de junio, esperar que estas predicciones se cumplan. Tenía que de verdad empezar a notarse el tema de la vacunación. Y es por eso, atención, lunes, martes y miércoles son días destinados en la vacunación para los rezagados. Todos los de 22 y 21 años que estaban esperando vacunarse hoy día, hijo mío, que quería vacunarse hoy día y tiene 21 años, tendrá que esperar hasta la próxima semana, porque lunes, martes y miércoles, rezagado. Les quiero mostrar entonces en este momento en pantalla el calendario de vacunación. Campaña especial rezagados, lunes 7, martes 8, miércoles 9. ¿Qué pasa? El jueves 10 entonces empiezan los más jóvenes que no les había tocado. El jueves 10 y viernes 11 es el turno para la primera dosis en personas de 22 años y también, si se fijan abajito, rezagados de 23 o más años. En resumen, la semana completa es para rezagados y a partir del jueves pueden vacunarse las personas de 22 años. Los de 21, hijo mío, te vas a tener que esperar para la próxima semana, que estaba esperando ansioso su vacuna, hay que decirlo. Bueno, ahí está el calendario para toda la gente, sobre todo para los jóvenes, si que están despiertos, si tienen algo que hacer, si están en clases telemáticas y todavía no entran. Bueno, ahí les entregamos el calendario para que vayan. A mí me llama la atención la entrevista que tú mencionabas del ministro, porque, bueno, él habla que estamos mejor que otros países de la región y que el índice de mortalidad ha bajado, pero me falta todavía como comunicación de riesgo, ¿no? Porque dista demasiado lo que él habla y como él lo habla de los médicos, de los doctores, de los que están trabajando, de los que se comunican. Yo no sé si ser gobierno tiene que ser súper difícil, ¿no? Estar en el equilibrio entre tratar de validar el trabajo que se ha hecho y por otro lado tratar de hacer esta comunicación de verdad de riesgo. Entonces como que hay un... Claro, pasa que la realidad de alguna manera también es contradictoria y eso es lo que nos hace tratar de entender el fenómeno. Es decir, efectivamente Chile está muy avanzado en vacunación y efectivamente está muy avanzado en personas que ya tienen su segunda dosis. Pero estamos, por otro lado, en la paradoja de que nunca habíamos tenido las UCI así de repletas. Entonces yo creo que de verdad el caso chileno es bien particular en ese sentido. Y porque si uno ve, por ejemplo, el comportamiento, qué sé yo, como de Inglaterra, donde hay un gran porcentaje de la población con 2 dosis, efectivamente está bajando de manera sustancial. Pero de Pfizer, perdón, de AstraZeneca. Sí, AstraZeneca, claro, que también de AstraZeneca entera, pero... Israel es de Pfizer. AstraZeneca entera que tiene una mejor performance, una mejor actuación en términos de los casos. Del contagio. Pero, yo no había escuchado que esa era la explicación, que fuera AstraZeneca más efectiva que la Coronavac, perdón, claro, que la Sinovac. Pero sí, lo que es súper importante enfatizar es que el 80% de las personas que están hoy día hospitalizados o en UCI son personas que no están vacunadas o que no completaron su esquema de vacunación. Porque hay gente que está con la primera dosis y de verdad la primera dosis no es nada, como decías tú. Una no es ninguna en el caso de la Sinovac. Entonces la verdad es que ahí hay un tema que es súper importante. La segunda dosis, pasados los 14 días, recién ahí
se empieza de verdad a notar el tema. Y el tema, recordemos, es decir, lo lógico sería que con la vacuna los contagios quizás van a ser igual, pero tiene que empezar a bajar el número de hospitalizados. Porque la vacuna, recordemos, no evita los contagios, pero sí evita la gravedad. Claro. Entonces debiera ser un resfrío nomás. Pero el problema que tenemos es que prácticamente la mitad de la población, vamos a jugar con números un poco más enteros, ¿no? Para que la gente lo entienda. Prácticamente la mitad de la población no se ha vacunado. Entonces tienes un delta muy grande todavía de gente que no se ha vacunado por diversas razones. Entonces, como hay un porcentaje de los ya vacunados que sí contagian igual, tienen un margen muy amplio para contagiar, de personas para contagiar. Entonces ahí es donde no se hace Esto se lo escuchaba a unos médicos que se juntaron en un chat a conversar. Entonces eso hace que la curva que uno espera que sea más constante, que no baja. Y seguimos en esta meseta, además alta, de casos activos, de gente internada, de UCI, estamos con 50.000 casos activos. No sé cuándo estuvimos con 50.000 casos activos. No, va a ser como estamos batiendo los récords. Es decir, los últimos han sido récord, en casos activos ha sido récord los últimos días. Claro. Entonces, pero claro, lo que a mí me llamó la atención y que es la lógica, es que como igual van a haber contagios y va a haber mayor movilidad porque la vacuna eso es lo que busca, es decir, los casos activos es probable que no bajen, pero debieran bajar, o es lo que uno espera, debieran empezar a bajar las hospitalizaciones. Si eso es lo más grave en este minuto, porque efectivamente, y por eso es tan importante la vacunación en las personas jóvenes, que son las que hoy día están en un gran porcentaje internadas en las UTI. Sí, por eso es muy, muy importante que la gente se cuide, tome mucha conciencia, porque finalmente los médicos, ¿qué es lo que te dicen? Claro, hay 30 camas, pero hay 60 personas esperando. O sea, estadísticamente, administrativamente hay 30 camas. Pero distribuidas en... Pero en la realidad hay gente que está en sus casas, todo. Mira ahí, hemos tenido pacientes con hasta 60 horas de espera por una cama. Entonces la realidad supera la estadística, supera lo administrativo. Entonces, cuando tú hablas con médicos que están trabajando ahí, en las UCI, que están... A mí me ha tocado porque he generado amistad con algunos y que están ahí. La verdad es que dicen ellos en la práctica, claro, en la estadística suman, restan, sacan, ponen, pero en la práctica hay gente que está esperando una ambulancia, hay gente que está en su casa moribunda, porque hay gente en Chile muriendo en sus casas. Entonces, también ahí hay una cuestión que hay que investigar, más que investigar, que hay que trabajar para que logren llegar a los centros asistenciales. Entonces, es muy compleja la situación ahí, in situ. Y lo que te planteaba yo, que es bien interesante, porque no tiene un tema, no hay un juicio de valor acá, sino que cuando uno ve al doctor París, ve al ministro, él tiene que, por un lado, tratar de darle brillo, de darle color a la gestión, ¿no es cierto? Y dice, estamos mejor que la región, ¿no es cierto? La mortalidad, mire este gráfico de los índices, pero a la vez tiene que lograr traspasar, porque él es el jefe, ¿no es cierto? Una comunicación de riesgo interesante, importante, generar conciencia. Entonces, no hace match esa situación. Por eso te digo que es tan difícil ser administrar. Bueno, yo decía la semana pasada, si el fondo del ministro París, es decir, siendo doctor, además siendo médico, es súper complejo el cargo de él. Tremendo. Porque a él está lleno de decir, el ministro París ha tenido una experiencia de hospital, de atender público enorme. Entonces él sabe lo que están viviendo pero el fondo, él es el que tiene que ver cómo maneja las presiones de todo del política, las presiones del tema de la reactivación económica, todo esto con el tema sanitario, y me imagino que claro, la misma, el fondo, presión y cuestionamiento de su propio gremio es algo que debe ser, me imagino yo, súper duro para él, porque en ese sentido el gremio de los doctores es bastante unánime en su posición, en cuanto a que aquí hay que mejorar la comunicación de riesgo y disminuir la movilidad. El tema, claro, el tema ahí es lo que se dice de la boca para afuera y lo que hacemos.
Porque a mí me impresiona que todo el mundo, oye, la cantidad de gente en el mall. Y yo el otro día fui y había una cantidad increíble de gente. Bueno, pero fuiste igual, entonces también hay una crítica. Sí me decía una persona, es que yo tenía que hacer un trámite ineludible. Bueno, le dije yo, es probable que toda la gente que tú viste en el mall también tenga que hacer un trámite ineludible. Entonces todo el mundo dice, oye, la cantidad de gente en la calle, una persona que está en la calle. Entonces, en ese sentido creo que hay un doble estándar en cuanto a pedir, por un lado, que se restrinja la movilidad y decir que atroz toda la vez, y estamos finalmente todos, de alguna manera, los que podemos tener el pase de movilidad o los que usándolo por la cantidad de meses de cuarentena. Entonces, eso que le pasa a uno, que en teoría también es como, oye, hay que reducir la movilidad, pero en la práctica es muy difícil sostenerlo después de 15 meses. Entonces está el país en eso y hay que decirlo. Es decir, ahora el IFE universal, que fue anunciado y que debería pagarse a fines de junio, ¿cuánto va a disminuir la movilidad el IFE universal? Es lo que vamos a tener que observar en el próximo mes. Pero yo creo que ahí hay un tema bien importante, que es el desgaste de la población frente a eso. Y yo creo que eso es decir, ¿qué persona hoy día está dispuesta y cree? Hay un tema de confianza que es súper importante. Sí. Es decir, ¿qué persona hoy día de verdad cree si es que alguien le dice, este es el último esfuerzo? Ese es el tema de fondo. Este es el último esfuerzo. Y yo no quiero decir con eso que la autoridad nos haya engañado. Yo creo que genuinamente, cuando en marzo nos encerraron a todos y ya estábamos vacunando, se pensó que era el último esfuerzo. Y yo creo que como ciudadanía, al menos yo como chilena dije, ya, otra, nos van a encerrar, este es el último esfuerzo. Y resulta que hoy día en Chile el mayor porcentaje de la población chilena está en cuarentena. Y yo creo que también aquí está invisibilizado lo que están... Porque finalmente las comunas que están en cuarentena hace meses, porque llevan meses desde marzo, son las comunas más pobres de nuestro país. Entonces eso también es muy complejo, porque finalmente ellos están olvidados. Si uno escucha a los alcaldes, a los alcaldes también de acá de Santiago, pero de comunas más vulnerables, quieren que se acabe la cuarentena, porque ¿sabe lo que está ocurriendo? Que es una contradicción total. La gente está haciendo vida normal, porque ya no quiere más cuarentena, pero los negocios chicos no pueden abrir. El restaurante chico no puede abrir. La terraza chica no puede abrir. La tienda que vende panty no puede abrir, pero las panty las venden en la calle. Entonces lo que está pasando con esas cuarentenas en comunas que no han podido abrir es que se está dando una paradoja que solamente son perjudicados los locatarios, los que hacen comercio regular, los restaurantes, porque en la calle está todo igual. Claro, que lo que pasa, Monse, que eso corre por un lado, yo siento que la gente ya pasó la vieja, como se dice. Voy a usar jerga bien popular. Ya pasó la vieja y cuando estamos a un año y tanto de que esto partió, la gente entendió que el mensaje final atrás de todo el marketing político es que tenés que arreglártela sola. Y como tienes que arreglártela sola, cada uno busca de alguna forma, unos de mejor forma y otros de muy mala manera, ¿no es cierto?, sobrevivir, salir adelante, pasar esta época de emergencia. Y ahí es donde, como no hay confianza, como no hay liderazgo, como no hay buena comunicación de riesgo, como tenía el doctor Pari en un lado diciendo que la cosa está mejor y tenía a Belolio en Tolerancia Cero diciendo que estamos muy mal, entonces se genera una confusión generalizada y la gente, ¿qué es lo que hace? Al final le crea a su estómago, a su guata, a su corazón, a su tinca. Entonces anda en la calle, sale a trabajar, se la rebusca, viene a Santiago a comprar igual, busca el local que está atendiendo por abajo, porque hay muchos locales atendiendo con la cortina abajo, pero cuando llegan los clientes del sur les abren, sacan sus cosas, se llevan. O sea, se generó todo un mercado clandestino, que le hemos llamado acá a la fiesta clandestina, también un mercado clandestino para poder sobrevivir. Y ahí la situación... Para la emergencia sanitaria entra en descontrol, porque como tú bien has dicho muchas veces, ya después la gente, si alguien se contagia, tiene miedo de decir, oye, ¿sabéis qué? Yo estoy contagiado, porque tiene 10, 12 personas que están en la misma que él. Entonces se hace más difícil la trazabilidad. Entonces estamos en una posición súper difícil porque los momentos de actuar y de actuar bien ya pasaron. Y los momentos de verdadera ayuda para hacer cuarentenas cortas y efectivas ya pasaron. Entonces ya pasó, quebró el jarrón.
y ahora hay que tratar de pegarlo todo, y claro, estamos mejor que otros países, en otros países no hay ni vacuna. En otros países está la emergencia desatada, además nadie le importa, están todos los negocios abiertos. Entonces, la verdad es que es un tema complejo. Y también las mismas autoridades, es decir, los mismos alcaldes, por ejemplo, han ido aprendiendo. Si uno escucha lo que decían y lo que pedían los alcaldes el año pasado, en esta época, era cuarentena, 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 y que finalmente el gobierno se había demorado en decretar las cuarentenas y el virus se había finalmente expandido más. Pero también hoy día, finalmente, hay una constatación de que las cuarentenas cortas en ninguna parte del mundo han servido. Es decir, las cuarentenas cortas, en Nueva Zelanda, que de verdad guardaron a la gente porque es un estado que tiene plata y que le dio a la gente para vivir, las cuarentenas no han sido cortas. Es decir, en ninguna parte del mundo las cuarentenas han sido cortas cuando se decreta cuarentena. Entonces también en ese sentido hay que ser de alguna manera realista y comprensivo que hayan sido en Chile mal o bien finalmente obedecidas, para decirlo, las cuarentenas. En ninguna parte del mundo han funcionado eso. O ya, un mes de confinamiento y el virus baja. Un mes de confinamiento, el virus baja. Empieza a desconfinar y el virus sube. Si por eso la única solución hasta el momento es la vacuna. Porque el año pasado, en esta época, yo pregunté esto, le dije, ya, pero si nos confinan, ¿qué va a pasar cuando nos desconfinen? Y los doctores me dijeron una y otra vez que los virus tienen un ciclo, que finalmente si se va desconfinando de a poco la población, se va contagiando y todo. Nada de eso pasó. Se empezó a desconfinar y empezaron a aumentar los casos. Lo único que ha pasado finalmente, y no en Chile, por desgracia, pero por suerte está pasando en otras partes del mundo, es que la vacuna va a empezar a bajar la cantidad de casos. No la cantidad de casos, sino que la cantidad de casos graves. Pero es distinto hacer una cuarentena, independiente del largo, de la duración de la cuarentena, es distinto hacer una cuarentena con ayudas y sin ayudas. Es distinto hacer una cuarentena con el IFE de ahora que con las 45 o 65 lucas que fueron al principio. Entonces en el momento en que tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien. Porque después ya no es una cuestión de tiempo o una cuestión sanitaria, es una cuestión psicológica, lo que tú decías al principio, de confianza, es una cuestión de todo, porque tú dices, bueno, el mundo está así y yo tengo que rebuscármela sola. Porque incluso con la plata que van a entregar ahora, pongamos por caso una persona que vive sola que le van a dar 177 lucas, 177.000 pesos. ¿Quién vive solo, independiente, con 177 lucas a un mes? 30 días. Si una pieza vale 200 lucas y una persona que no pueda trabajar. Entonces, todas las ayudas que son hartas, yo no estoy ninguneando la ayuda porque encuentro que estamos ya llegando a un estándar bien de ayuda, pero realmente es de sobrevivencia. Entonces uno tiene que entender que siempre las ayudas han sido para colaborar en un proceso. Y por eso el 10% es tan querido y es tan aceptable, los 10%, porque realmente esos 10% han ayudado a la gente a sobrevivir, a vivir, incluso a armar proyectos, incluso a cambiarse de una pega a otra, etcétera. Entonces, cuando tuvo que, y yo creo que por eso está la crisis que está hoy día, de confianza, esta crisis que hay y el presidente tan mal evaluado, porque cuando se tuvo que actuar de esta manera que se actuó hoy, no se actuó. Y ahí ya pasó, pues ya tenemos la trazabilidad, ya está despelotada, no la tenemos, nunca le hemos puesto muñeca a la trazabilidad y tenemos una serie de errores ahí. Ahora estamos esperando, como dice, ayer escuché a un médico, estamos esperando que termine el milagro de la vacuna. No casi el proceso, sino que el milagro. O sea, la vacuna tiene que venir a ayudarte a que sigas trabajando, a que sigáis andando en metro, a que sigáis saliendo después a buscarte la vida. O sea, tampoco la cuestión es milagrosa, ¿cachai? No, si lo único que te quiero decir que lo que tú decías, que en el fondo hay que hacer una cuarentena corta, pero efectiva, ni siquiera, y eso es lo más terrible, que en aquellos lugares donde sí hay ayuda del Estado, lo que uno pensaba, Nueva Zelanda, ¿se acuerdan? Que un ejemplo más fácil. Se hizo una cuarentena corta, había caso cero. Se abrió y llegó un caso. Es decir, después se abrió solamente los vuelos Australia y Nueva Zelanda, que son dos países que han estado ciertas ciudades australianas meses en cuarentena. Entonces lo que yo quiero decir, Julio, que hay que ver empíricamente que finalmente lo que queríamos y creíamos que sí funcionaba, que eran las cuarentenas cortas, tampoco ha funcionado. Obviamente que una cuarentena tiene que ser con ayuda del Estado para que sea cuarentena,
Pero finalmente esta pandemia ha sido tan veleidosa que el concepto cuarentenemos para contener el virus, un mes guardado, finalmente eso tampoco ha resultado en ninguna parte del mundo porque este virus ha mutado, hay nuevas variantes, entonces ha sido muy inmanejable en tantas partes. Porque también cerramos tarde la frontera, pues, Monse. Eso de todas maneras. Entonces tenemos demasiado, la gente iba a Brasil el verano, Monse. Sí. A mí me llamó el verano unas personas a la radio sí, yo estoy de acuerdo, que estaban indignadas porque le habían cerrado la frontera y ellos estaban vacacionando en Brasil como 50 chilenos en el norte de Brasil. Y tú les decías acá, oye, pero es que hay una variante súper peligrosa, Brasil está muy peligroso, ¿por qué están allá si es pandemia? No, porque estaba la frontera abierta y nos vendieron los pasajes. Y nosotros si nos vendieron los pasajes, todos los pagamos a crédito, y ahora ¿cómo no podemos volver? ¿Cómo nos vamos a quedar acá? Y alegaban. Entonces, pero porque la frontera estaba abierta, porque estaban vendiendo los pasajes, porque todo. Entonces, ahí hay una contradicción que es demasiado grande, porque después tú dices, mira, está la P1 en todo Chile. No la pudimos, no. ¿Y cuánto estamos trazando para las variantes? Mira, 0,6, 0,7%. Entonces, en el fondo, el daño es muy grande para después la capacidad que tenemos de frenar ese daño. Y ahí es donde yo digo, las medidas estas son tardías. Mira, ¿cómo tú te explicas que hace 2 semanas, Monse, en la esquina de donde yo vivo hay una plaza con todos los juegos enguinchados de amarillo? Los juegos de los niños. Están enguinchados de amarillo. En la esquina, todos enguinchados. Y aquí mostramos Fantasilandia con fila. O sea, Fantasilandia con la media fila. Y los juegos de los niños de la esquina enguinchados. Entonces tú decís, no hay consistencia, po. No hay consistencia real, porque la cosa no es que se hace o no se hace, que se haga consistentemente. Si a nadie le gusta estar en cuarentena, a nadie le gusta estar privado de poder trabajar. El mundo cambió y la gente trabaja en su gran mayoría, aparte de su trabajo estable, si es que lo tiene, ganándose la vida solo. Uno es su empleador y uno es su trabajador. La pyme es su casa. La tía vende empanadas, el otro vende dulce, el otro hace Didi, el otro, ¿no es cierto?, vende por Instagram polera, el otro va a Patronato, compra ropa buzo, les pone otra marca y sale a vender los buzos y la gente se las arregla. Todo eso con la pandemia se desvirtuó y la gente pasó a reducirse, ¿no es cierto?, y está tratando de volver porque entendió que ya no tiene otra, po. Y eso es muy problemático, porque ahí se necesita consistencia, liderazgo, confianza. Y ahí en esas partes estamos con problemas. Claro, yo concuerdo que el tema del cierre de fronteras, que a uno, que siempre, nunca me voy a olvidar, cuando Rosa Ollarse era subsecretaria bajo Mañalich, que ella lo primero que hizo fue irse al aeropuerto. Lo primero que hizo Julio fue irse al aeropuerto a ver cómo se implementaba. Recuerda que se usa la mascarilla al revés. Cómo se implementaba el control de la frontera. Y en ese sentido, ahí, porque es de perogrullo que el coronavirus entraba por vía aérea o terrestre, pero por la gente que llegaba de afuera, si el coronavirus no nació en Chile. Y en ese sentido hubo meses de una falta de sistematización en el aeropuerto que a uno le llamaba mucho la atención. Es decir, si tú llegabas de fuera de Chile en mayo del año pasado, en junio del año pasado, la verdad es que los PCR eran aleatorios, muchas veces no te exigían PCR, había una cola inmensa donde entonces, de verdad, sistematizar las exigencias para entrar al país y reducir la frontera se hizo muy tarde. Y en ese sentido, eso era posible de tomar la decisión mucho antes. Mucho antes, porque es de sentido común que el virus entra por las fronteras y finalmente las fronteras, ya sean terrestres, son fáciles de controlar. Claro, ya hay control. Es decir, ya tenemos una frontera enorme donde hay pasos ilegales, ya lo que quiera. Pero aquí la gran cantidad de flujo turístico de chilenos que se iban y volvían, eso fue en algún momento un desbande que pudo haber sido controlado mejor. Claro, en eso concuerdo. Y ahí ya hay control. Era agregarle este control y cerrar la frontera definitivamente en los momentos difíciles. Pero mira, yo para terminar quiero decir que el mundo no está tan mal como muchos creen. He estado haciendo zapping en distintos países y resulta que Europa, muchos países están desconfinando. Vi la televisión española, oye, los españoles están en un buen momento. Japón ni hablar, Japón está en otra.
Japón está en otra, Australia está en otra, Holanda está en otra, ¿no es cierto? Ayer había una pelea de box donde parece que no había lo de Mayweather. Le parece que era una pelea hace 2 años atrás, una pelea grabada. No había nadie con mascarilla. No había nadie con mascarilla. ¿Qué otra cosa que me llamó mucho la atención? En unos conciertos en Australia, desconfinando Inglaterra. O sea, tampoco en el mundo está la catástrofe como estuvo hace un tiempo atrás. También hay procesos que han funcionado, que han avanzado. Y que básicamente se debe a la vacuna. Ya hay desconfinamiento, claro. Ya hay desconfinamiento y hay confianza. La gente está... además cambió su forma de vivir. ¿Viste ese reportaje español que era bien bueno? Que lo que nos dejó el coronavirus, la gente cambió de vivir. O sea, está desconfinando todo, pero está usando mascarilla en algunos lugares igual, se está lavando la mano, anda con su alcohol. O sea, quedó a pesar de que están cambiando las cosas. Bueno. En los servicios de transporte, en todos los medios de transporte, a pesar de que se están desconfinando y algunos países tienen cierto relajo en el uso de mascarilla, claro, se van a mantener. Y yo creo que... Por ejemplo, si uno se proyecta a Chile en 2 años más, ojalá que todo esto pase, me imagino que para andar en el metro vamos a andar todos con mascarilla. Es decir, hay ciertas costumbres que llegaron para quedarse por al menos un tiempo. Pero ¿no te pasa cuando yo de repente veo una película? Estaba viendo una película el fin de semana y estaban todos sin mascarilla en la calle. Sí, pero que uno ya está tan acostumbrado que ve películas de hace 1 año. Estoy viendo una serie de médica, New Amsterdam, donde en la clínica, en el hospital que están, los médicos andan en los pasillos sin mascarilla y digo, ¡qué horror! Es como que uno se acostumbró a ver al ser humano caminando con mascarilla. Y como que decía, pero qué inconsciente, el mundo ha cambiado demasiado. Y la gente alega, pues. Yo de repente subo fotos que son antiguas, ¿no es cierto? O la gente te etiqueta en foto antigua y abajo ponen, oye, pero sin mascarilla. Y los otros le ponen, oye, pero si eso fue hace 3 años. O sea, de verdad que la situación es bien compleja. Pero bueno, el llamado a tomar conciencia, porque si hay algo que todos nos queremos explicar es por qué, con tanta gente vacunada, con tanta gente cumpliendo, que se ha ido a vacunar todo, y aquí nosotros con la Monse somos súper pro vacuna, ¿no es cierto? Entendemos que es la manera de salir de esta situación de emergencia que tenemos, porque hay 50.000 casos activos. Con tanta gente vacunada. Entonces, ahí estamos, hay una pregunta sin respuesta que le vamos a preguntar a nuestros doctores, a nuestro panel médico en un ratito más. Son las 8:29, Monse, y nos vamos con Luchito. Luchito Galde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo amaneciste? Estás en la comuna de Maipú, que está en cuarentena, ¿no es cierto, Lucho? Sí, pues está en cuarentena, se ve bastante menos gente. Habladito, si puedes mostrar rápido, se ve poca gente a diferencia de los otros días, cuando Maipú ya estaba en fase 2, que esta es una de las esquinas donde estamos nosotros en la Plaza Maipú, de mucha circulación, pero ahora sí se nota mucha menos gente, todavía harta gente en la calle, pero mucho menos de lo que vimos los días anteriores. Les quería recordar un poquito, ¿se acuerdan aquel móvil que hicimos en el aeropuerto cuando estaba Rosa Ollarse, cuando recién partió la pandemia? Tengo muy fresco ese móvil, que la entrevistamos mucho, ella habló, presentaron, me acuerdo, unos escáneres o cuáles eran los protocolos que se tenía que hacer. La gente estaba diciendo que los tenían apiñados de a 90 personas adentro del aeropuerto. Y claro, eso fue al principio de esta situación y me acuerdo que hubo muchos problemas en aquella oportunidad entre Rosa Ollarse y gente del Ministerio de Salud por el manejo que ella había tenido por partir toda esta situación en el aeropuerto. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí, claro. Pues. Lo recordamos recién aquí, Luchito. Me acuerdo de Rosita, además, con la mascarilla al revés. Tuvo muchos chascarros ese móvil, ¿te acuerdas o no? Sí, pues, sí, fueron varias cosas en ese. Me acuerdo que ese móvil debe haber sido como en enero, mediados de febrero más o menos. Por ahí fue cuando ya estaban los primeros casos, antes de que se diera el caso número 1 en Chile, que después estuvimos viendo por algunas investigaciones que ese caso número 1, que fue en Talca, si mal no recuerdo, 2 semanas ya se tenía registro después de esto de que podría haber llegado el COVID a nuestro país. Bueno, Lucho, ¿qué pasó con su tocayo para empezar?